días, damas y caballeros. El Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas IRMIE, dando gracias a Dios y dando gracias a todos y cada uno de ustedes, da apertura formal a la 7ª jornada científica en el marco de su 11º aniversario. En nombre de la doctora Sara Berenice Tolentino, presidenta del Consejo de Administración, al igual que todos los demás miembros directivos de la clínica, en nombre de la doctora Nereida Solano, nuestra directora médica y coordinadora general de esta jornada científica, les agradecemos su presencia en esta mañana. En este momento vamos a llamar a la doctora Fátima Paul para que tenga a su cargo las palabras de bienvenida. La recibimos con un caluroso aplauso. Bienvenidos sean todos a la celebración de esta 7ª jornada científica de nuestro Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades. Este año bajo el tema Innovación en Medicina Preventiva. Agradecemos a Dios por estar acompañándonos en estos 11 años. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Agradecemos a nuestros conferencistas que en el día de hoy nos disertarán con sus conocimientos y agradecemos a todos los colaboradores y en especial a nuestro personal que cada día nos acompaña y que son los protagonistas a diario de nuestro accionar. Bienvenidos sean todos, Dios les bendiga. El hecho es, señores, que todo el que pertenece al IRMIE, todo el que pertenece al sector salud, tiene un compromiso, tiene una vocación, porque eso es la medicina, vocación. Y el compromiso es a seguir fortaleciendo y ampliando esos conocimientos cada día. Por eso, a continuación, vamos a dar inicio a las conferencias de esta 7ª jornada científica. A continuación, oportunidades diagnósticas en los estudios por imágenes, con la participación de la doctora Rosania Villalona y Margaret García. Fuerte el aplauso para la doctora Rosania Villalona, que inicia en esta mañana con este importante tema, oportunidades diagnósticas en los estudios de imágenes. Muy buenos días, le damos la bienvenida nuevamente a nuestra 7ª jornada científica, donde nos reunimos un grupo de médicos especialistas con la finalidad de cada día pues estar en la vanguardia con los conocimientos y actualizaciones que cada uno aspira para dar un mejor servicio a nuestros pacientes. Es bien sabido que los estudios de imágenes van de la mano con el diagnóstico y con el médico clínico que los indica para eficientizar y dar un mejor servicio. Es importante también destacar que a veces existe cierta ambigüedad con respecto a qué estudio indicar para determinadas patologías. Por eso en esta mañana vamos a dar un pequeño resumen de cuándo y cómo indicar estudios de imagen, específicamente las tomografías de abdomen y pelvis, cuando requieren medio de contraste, porque a veces se indican de manera simple, sin embargo, las patologías, dependiendo de su realce, luego de la administración del contraste, podemos determinar su naturaleza benigna o maligna. Esperamos que sea de provecho para cada uno de los que están presentes. Mi nombre es doctora Rosania Villalona, médico radiólogo, gerente del Departamento de Imágenes del Instituto Regional Materno-Infantil y Especialidades Médicas, IRMIE. Sean todos bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que son los medios de contraste. Los medios de contraste no son más que fármacos cuyo efecto deseado es conseguir un cambio en el tejido, estructura, órgano, para facilitar lo que es el diagnóstico. Dependiendo de cómo éste realza o no, entonces podemos determinar la naturaleza benigna o maligna de la patología o enfermedad que sospeche el clínico. Los contrastes
es una oposición o contraposición, donde hay una diferencia notable, sea de personas o de cosas. Por ejemplo, si visualizamos la primera imagen que está hacia la derecha, que tiene un alto contraste, se ve blanca, sería una imagen hiperdensa en tomografía. Cuando visualizamos, en la imagen que está hacia la derecha, todo lo que usted ve blanco es tejido óseo, estructuras como las costillas, el cuerpo vertebral. Esto es bueno determinarlo porque aunque ustedes no sean radiólogos, pero es bueno que cuando tienen un estudio de imágenes ustedes puedan hacer este tipo de diferenciación. La imagen del centro es una imagen que tiene un contraste medio, que se ve gris. Fíjense que estructuras como hígado, denme un segundito para ayudarme con el puntero, porque este no me... Ok, ya, perfecto. Aquí vemos la imagen que tiene un contraste medio, que se ve gris. Aquí en este corte axial de una tomografía de abdomen simple, vemos que tanto el hígado, el páncreas como el vaso tienen la misma densidad, por lo cual en estudios que no están contrastados, si existe alguna lesión en una de estas tres estructuras, es un poco difícil poder determinarlo. En la última imagen, que tiene bajo contraste, que se ve casi negro, lo podemos ver en esta área que es tejido graso. Los contrastes se clasifican en enterales, que son el bario, para el uso de la visualización del tracto gastrointestinal, mientras que los parenterales es el yodo hidrosoluble, que se administra de manera intravascular, intratecal, vía urinaria y enteral. Como toda sustancia que es introducida en nuestro cuerpo, vemos que la vía de administración puede ser a través de los riñones cuando son endovenosos, y si es el bario, que se visualiza todo lo que es el tracto gastrointestinal, no se absorbe y se elimina 100% a través de las heces fecales. Cada médico que indica un estudio con contraste debe de concientizar a su paciente, porque el desconocimiento, el temor produce ansiedad, y cuando el paciente va a realizarse un estudio y no se le explica lo que se le va a hacer y el propósito del mismo, crea desconfianza e inseguridad en el paciente. Es bueno que el médico tenga un conocimiento, por lo menos general, de los efectos, sean fisiológicos, alérgicos, tempranos y tardíos, que pueden producir los medios de contrastes. Entre los fisiológicos está un sabor a menta o un aumento de la temperatura en los órganos genitales o en la boca. Los alérgicos pueden ser leves, moderados y severos, y pueden ser tempranos o tardíos. Esto es importante porque a veces el médico referidor cuestiona por qué un estudio tiene que hacerse en horas de la mañana. Lo que pasa es que después de 4, 6, 7 horas puede tener efectos adversos tardíos. Si el estudio se realiza a las 5 de la tarde, estos efectos se pueden manifestar ya en horas de la noche, donde no se le puede entonces asistir al paciente. Entre los efectos adversos tenemos los leves, que son urticaria, prurito, náuseas, vómito, tos, vértigo y diaforesis. Esto de tiempo es leve, lo que le puede durar al paciente. Con respecto a los moderados está el vómito persistente, urticaria difusa, dolor de cabeza, edema, palpitaciones y taquicardia. Los graves, arritmia, hipotensión, broncoespasmo, edema pulmonar e incluso la muerte. Cada unidad de imágenes, sea tomografía o resonancia, debe de tener la capacidad para revertir en caso de que un paciente presente algunos de los efectos graves. En nuestra institución, el área de tomografía y resonancia cuenta con un carro de paro, ambula, laringoscopio, tanque de oxígeno, para minimizar o corregir en la brevedad posible cualquier efecto que pueda presentar el paciente. También interfiere mucho lo que es la calidad de los medios de contrastes.
si no se usa medio de contrastes de calidad, las reacciones adversas pueden ir en aumento. Nosotros contamos con lo que es un calentador de medio de contraste que iguala la temperatura corporal con la del medio de contraste, y cuando se utiliza a través del inyector, pues los efectos se convierten en leves o inexistentes. Entonces, ¿cuándo indicamos tomografía? Cuando queremos diagnosticar una lesión para determinar su naturaleza benigna o maligna, cuando deseamos tener un estadiaje y seguimiento de las neoplasias abdominales o extraabdominales, cuando tenemos procesos inflamatorios o infecciosos, si el paciente ha padecido un traumatismo abdominopélvico grave, si el paciente posterior a una cirugía presenta complicaciones, si existen patologías vasculares, hematomas o hemorragias retroperitoneales, pacientes con sospecha de litiasis por la clínica, obstrucción, perforación, isquemia o sangrado. También en las hernias abdominales y las patologías geniturinarias. En la fase del contraste tenemos diferentes fases. En cada una se pueden ver diferentes patologías. Por eso es lo importante de la administración del medio de contraste. Hay patologías que se visualizan fácilmente, como la litiasis o hematomas en la fase simple. Ya en la arterial vamos viendo estructuras vasculares, y así cada una la vamos a ir especificando cuándo indicar. Aquí tenemos una tomografía de abdomen simple en un corte axial, donde vemos que como no tiene contraste, yo no puedo diferenciar. Esto es el hígado, esta es la aorta abdominal y este es el cola del páncreas y vaso. Como ven, ambas son semejantes, o sea, usted no puede delimitar una de la otra. Ya cuando empezamos a administrar el medio de contraste, empezamos a visualizar y diferenciar las estructuras vasculares. Fíjense que esta imagen aquí, pequeñita, hipodensa, pareciera un quiste porque no realzó, estaba aquí presente pero no la vimos. ¿Por qué? Porque este estudio no estaba contrastado. En la fase portal ya podemos visualizar la vena porta, y en la tardía o excretora podemos visualizar perfectamente el sistema arterial. Entonces, cuando indicamos una tomo simple que no requiera contraste, cuando sospechamos litiasis, las piedras se ven como las diapositivas anteriores, con mucho contraste, mucha densidad, se ven brillantes, blancas, igual que el esqueleto, los huesos. No necesita medio de contraste porque cuando usted se lo administra se pueden confundir o pasar desapercibidas. Si tenemos procesos inflamatorios, no se requiere entonces administración de contraste. En los hematomas, en las hernias de la pared abdominal, si sospechamos patologías óseas y si vamos a dar un seguimiento de proceso diagnóstico terapéutico. Como podemos ver, mire que bien delimitado se ve, esto es una litiasis en la pelvis renal que se ve hiperdensa, brillante, de la misma densidad de la columna lumbar, esto es tejido óseo, igual que esta imagen que se ve hiperdensa en la pared de la aorta abdominal descendente porque tiene calcio. En los procesos inflamatorios tampoco es necesario la administración de contraste. Aquí hay un engrosamiento y cambios inflamatorios alrededor de la vesícula biliar. Nos vamos a la siguiente fase, ya aquí administramos contraste. Entonces, ¿qué vamos a ir visualizando? Vemos todo lo que es el tejido vascular, aorta abdominal, aquí viene la esplénica. Entonces, ¿cuándo indicamos tomografía de abdomen con contraste? En angiotomografías, si tenemos lesiones oclusivas o las sospechamos, si sospechamos que el paciente tiene un aneurisma, si tiene hemorragias, disección aórtica o alguna malformación arteriovenosa. A nivel del pulmón, si el paciente tiene sospecha de tromboembolismo pulmonar, debemos de indicar estudio con contraste, porque sin él no podemos diferenciar si tiene o no un tromboembolismo pulmonar.
Aquí vemos una imagen en 3D de todo lo que es la vascularidad. Vemos corazón, aorta descendente con sus ramas, y miren aquí en tomografía. Aquí vemos un ejemplo de estudio contrastado. Fíjense que aquí hay un hematoma intramural de la aorta torácica ascendente, una disección aórtica. Esta no tiene contraste, fíjense que simplemente vemos las calcificaciones. Cuando administramos el contraste vemos que es una trombosis de la luz falsa. Si el médico hubiese mandado a hacer simplemente una tomo simple, este diagnóstico hubiese pasado desapercibido. En la siguiente imagen vemos un aneurisma de la aorta abdominal suprarrenal, una imagen saccular que se pudo determinar por el contraste administrado. Tenemos la fase arterial tardía, que ya vamos delimitando estructuras. La indicamos en el hígado cuando pensamos que el paciente puede tener un hepatocarcinoma, una hiperplasia nodular focal, adenomas, hemangiomas y metástasis. Si el paciente, por la historia clínica, las analíticas, la sintomatología, sospechamos patologías focales en el páncreas, como adenocarcinomas, lesiones quísticas, pseudoquiste pancreático, necrosis del páncreas, luego de una pancreatitis que tiene ya más de 72 horas. En los riñones, si tenemos tumores renales, ya que muchos tumores renales tienen la misma densidad que el riñón. Si un paciente puede tener un tumor renal y no verse en una tomografía simple porque tienen la misma densidad. Cuando ya usted lo administra en las diferentes fases, ya usted puede determinar la naturaleza benigna o maligna del mismo. A nivel del intestino, si sospechamos isquemia e hilio secundario con una obstrucción. Aquí podemos ver, fíjense, esto es un absceso hepático. Luego de la administración del contraste, vemos cómo tiene un realce periférico. Aquí vemos un adenocarcinoma de páncreas que presentó realce difuso central. Aquí tenemos un quiste. Fíjense que el estudio está contrastado porque podemos ver los vasos que han presentado realce, la aorta y el contraste a nivel de los riñones. Fíjense que el quiste persiste la misma imagen, no presentó realce luego de la administración, lo que me dice que es un quiste simple. Si hubiese sido una tomo sin contraste, yo pudiese pensar que puede ser una lesión neoplásica a nivel del páncreas, entonces el médico tendría que volver a indicar el estudio, esta vez con fase contrastada, para entonces determinar el diagnóstico, lo que implica costo, pérdida de tiempo, ansiedad, estrés, porque el paciente dice, bueno, me hicieron un estudio y me mandaron a hacer ahora uno más profundo, eso es que tengo algo malo. Entonces lo que procuramos es que el paciente, en la brevedad posible, junto de la mano con los estudios de imágenes, pueda tener un diagnóstico certero y que su médico pues le pueda dar un servicio de mayor calidad. Aquí vemos un bólulo intestinal con la diferenciación de contraste a nivel periférico y central. Para los cirujanos. Aquí tenemos el apéndice, vemos como en el centro una imagen brillante, como si fuera un lito. Es un apendicolito, tiene engrosado lo que es la pared alrededor, igual que este. Fíjense que aquí se ve gris, un gris más oscuro porque es grasa, porque está aumentada la grasa alrededor del apéndice, el cual está inflamado. También es útil para determinar lo que son los procesos de divertículos, pólipos a nivel del colon. Fíjense aquí tenemos la ventaja, es un paciente politraumatizado que tiene una ruptura esplénica. Esto acá normal es el vaso, sin embargo toda esta área acá heterogénea es la ruptura, el hematoma. Es un estudio contrastado, fíjense cómo podemos delimitar, el hígado está intacto, los vasos intrahepáticos se ven normales, mientras tanto el vaso es el afectado. En la fase ya hepática, cuando sospechamos abscesos, quistes y metástasis. Entonces fíjense aquí, estas imágenes son sumamente similares.
Aquí tenemos un quiste, no presentó realce luego de la administración. Sin embargo, esta imagen pareciera un quiste, pero no lo es porque tiene realce difuso, heterogéneo, está mal definido. Si esta imagen hubiese sido en una tomo simple, se hubiera diagnosticado como un quiste y el paciente se va con una lesión en el hígado para su casa, quizás vuelve y se chequea al año, a los 2 años, ya cuando la lesión está avanzada. En la fase nefrogénica de la administración del contraste, nos es bastante útil en los carcinomas de células renales, oncocitoma, angiomiolipoma y carcinoma de células transicionales. Fíjense aquí, este es el riñón derecho. Miren esta extensa lesión con área necrótica adentro, que ya incluso tuvo metástasis a nivel del hígado. Y tenemos otro tumor de células renales con un área líquida, un área sólida, que presentó realce con la administración del medio de contraste. En la fase tardía lo vemos para determinar si es un hemangioma, que son benignos, tejido fibroso capsular, metástasis de cáncer de mama, y también en las anomalías del riñón. Aquí podemos ver un riñón etópico, también nos sirve para, es una reconstrucción 3D de tomografía que ayuda bastante, y también los pacientes que tienen ectopía o agenesia de algún riñón lo podemos determinar con la administración del contraste, ya que el riñón tiene densidades similares a los músculos que están alrededor y lo determinamos con el uso del medio de contraste. También tenemos lo que es el contraste oral. Fíjense, esta es una tomo simple y esta es contrastada. Fíjense cómo podemos determinar el área de contraste, gas, si hay engrosamiento de la pared, si hay algún tumor a nivel del ciego, colon ascendente, descendente, sigmoideo. Pasa desapercibido si el estudio es simple y no está contrastado, porque no podemos delimitar la pared, el grosor o las estructuras que están dentro del tracto gastrointestinal. Fíjense aquí la diferencia, esto es contraste yodado y aquí sin embargo es agua. Usamos el medio de contraste oral a nivel de las tomografías para identificar las asas intestinales, la diferenciación de una masa adyacente o patológica, si tenemos una enfermedad inflamatoria intestinal, si sospechamos perforaciones gástricas o fístulas, pólipos y postquirúrgico. Aquí podemos visualizar, tenemos una enfermedad diverticular con signo de diverticulitis. Vemos como hay un engrosamiento de la pared y aquí hubo una ruptura del divertículo porque hay una colección líquida. Fíjense, este es contraste oral, agua, y este es el contraste que se le dio a tomar. Fíjense aquí, el paciente tiene un neumoperitoneo, lo podemos delimitar mejor por la administración. Entonces, dentro de los efectos adversos que tienen los contrastes orales, puede ser estreñimiento, diarrea o extravasación del mismo. Por eso nosotros utilizamos el medio de contraste yodado, no el bario, porque este no produce irritación. ¿Cuándo lo indicamos? Cuando sospechamos que el paciente tiene una fístula o una ruptura. Así, si hay extravasación, pues no se va a producir irritación. Y los efectos adversos es bueno saberlo para concientizar al paciente. Se le facilita al paciente un consentimiento informado, el técnico le explica los posibles efectos, el paciente los lee, firma, y eso le crea menos ansiedad porque ya sabe que si siente algunas de las manifestaciones forman parte del mismo procedimiento. Existen situaciones especiales en las que podemos usar los medios de contrastes. La lactancia materna no es una contraindicación absoluta. Si pasa el contraste hacia la leche materna, la opción es suspender la lactancia de 12 a 24 horas. La madre se puede ordeñar, desechar la leche y posterior a eso puede volver a amamantar.
En los niños es muy importante el peso que se le calcule en función para la administración del contraste. Tiene que ser un peso exacto, porque si se excede la cantidad, entonces sí pueden haber efectos secundarios severos. Esperemos que sea de utilidad estos conocimientos. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias a la doctora Rosania Maribel Villalona, grado cum laude, Escuela de Medicina en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, médico radiólogo y gerente del Departamento de Imágenes IRMI desde la fundación hasta la fecha. Pertenece a la Sociedad Dominicana de Sonografía, Sociedad Dominicana de Radiología y Sociedad Interamericana de Radiología. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra próxima conferencista, la doctora Margaret García. Mi nombre es Margaret García, soy radióloga y en la mañana de hoy voy a continuar con el tema de oportunidades diagnósticas en los estudios por imágenes, en esta ocasión hablando un poco sobre lo que es la resonancia magnética. Entonces, resonancia magnética. La resonancia magnética es un estudio diagnóstico que se basa en el uso de un imán, como vemos aquí, en el que se introduce al paciente, colocándosele a su vez una antena, como lo es esta, que es una antena para resonancia cerebral, produciendo esta antena ondas de radiofrecuencia que son posteriormente recogidas por un computador y se traducen en las imágenes que nosotros vemos. La resonancia magnética, como todos sabemos, tiene múltiples ventajas. Las principales son la no utilización de radiaciones ionizantes, lo que la hace un método inocuo para las personas embarazadas, niños y envejecientes. Asimismo, que a diferencia de la tomografía y rayos X, que sí utilizan radiaciones ionizantes, tenemos la ventaja de que no vamos a tener la dosis acumulativa de la misma, que se considera perjudicial para la salud o que pudiera desencadenar posteriormente en un riesgo de cáncer. También tenemos la capacidad de adquisición de imágenes en diferentes planos, siendo estos coronal, sagital, axial, y también la capacidad de que disponemos de múltiples secuencias que son específicas para las patologías que estemos investigando, de manera que podemos crear protocolos que sean personalizados para cada paciente según nuestra sospecha clínica. Esas secuencias son T1, que nos permite determinar la existencia de tejido graso, sangre; T2, que nos permite determinar la existencia de contenido líquido y también de caracterizar mejor la parte del contenido hemático y sus estadios; la secuencia FLAIR, que nos permite indagar sobre las lesiones de sustancia blanca a nivel cerebral; la secuencia difusión, sumamente útil para el diagnóstico de lesiones isquémicas cerebrales y en el estudio también de lesiones neoplásicas en diferentes órganos; y las secuencias dual eco, que son secuencias que nos permiten determinar la existencia de grasa micro y macroscópica en las lesiones y así poder caracterizarlas de manera más específica. La resonancia magnética presenta también una mayor resolución de contraste, lo que la hace ideal para el estudio de órganos como el cerebro, la columna y los tejidos blandos, en el sentido musculoesquelético. Nos permite obtener imágenes angiográficas sin necesidad de la utilización de medio de contraste por medio de las secuencias TOF o Time of Flight y las secuencias ASL. Estas secuencias funcionan de la siguiente manera. Ellas tienen la capacidad de crear imágenes angiográficas o reconstrucciones vasculares por medio del paso de la sangre a través de las estructuras y nos da imágenes realmente útiles sin tener que utilizar contraste, en pacientes en que esté contraindicado, claro. También tenemos la capacidad de crear imágenes avanzadas como son la difusión, la espectroscopía y la perfusión, que nos permiten obtener más que información simplemente macroscópica, información funcional del órgano que estemos estudiando. En cuanto a las desventajas, porque igual hay que mencionarlas, está el costo. Es un estudio relativamente costoso. Afortunadamente la mayoría de ARS ya tienen cobertura para los mismos, sobre todo en nuestro centro. La duración del estudio, que es variable, puede ser un estudio tan rápido como una resonancia cerebral en pacientes pediátricos con un cráneo ultra rápido de 6 minutos, como resonancia de pelvis que dura en 45 minutos. Eso también conlleva a que el paciente debe cooperar, pues si el paciente no coopera o es un paciente claustrofóbico, ese tiempo se puede extender, dado que hay secuencias que vamos a tener que repetir probablemente.
Existe el riesgo de artefactos por movimientos de los pacientes. El campo magnético es un campo muy estable y cualquier movimiento puede desequilibrar la imagen y trastornarnos la secuencia que estemos realizando y conllevar a que tengamos que tomarla nuevamente. Hay que tener muy en cuenta que hay materiales y dispositivos no compatibles, materiales como implantes, siendo el aceptado, conocido el titanio. Hay otros materiales metálicos compatibles como el cobre, pero son la minoría de los implantes que vemos en nuestros pacientes. En cuanto a los dispositivos, tener muy pendiente la existencia de marcapasos, válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, clips metálicos en pacientes con aneurismas cerebrales también. Entonces, la puerta de nuestro resonador se ve de esta manera. Y esto es porque hay que tener sumo cuidado con el ingreso al área de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque como dice la alfombra, el imán no se apaga. El imán siempre está encendido y el imán, en el caso de nosotros, que es un 1.5 Tesla, un 1.5 Tesla tiene la capacidad y la fuerza de 30.000 veces la fuerza del campo magnético que ejerce la Tierra. O sea, una fuerza increíble y capaz de alar hacia sí cualquier tanque de oxígeno y convertirlo en un proyectil. Hay casos reportados en otros países donde inclusive han habido muertes por esos efectos, por no tener las precauciones adecuadas. Entonces, ¿cuándo indicar una resonancia magnética? Esta parte la voy a dividir por sus especialidades para que sea más organizado y más fácil de entender. En el área de neuroradiología la utilizamos para la evaluación de lesiones isquémicas en estadio hiperagudo, agudo y subagudo. Esto es lo que la hace diferente y superior a la tomografía. Estado hiperagudo hablamos de 0 a 6 horas. O sea, la resonancia tiene la capacidad de, inclusive en minutos, luego de que ocurra una lesión isquémica en difusión, ya esa lesión va a ser positiva. O sea, ya vamos a poder ver cambios que van a ir, que diagnosticándolo nos van a proveer un diagnóstico sumamente temprano y un pronóstico mucho mejor para nuestro paciente. El estadio agudo es de 6 a 24 horas y subagudo 24 horas a 3 semanas. En estos estadios también nosotros podemos diferenciar un estadio de otro y así saber cuál es el procedimiento o cuál es el abordaje a seguir en este paciente. La utilizamos también en diagnósticos de cefaleas persistentes para descartar lesiones ocupantes de espacio, para descartar también trombosis venosas y demás. En el estudio de convulsiones para descartar lesiones del trastorno neuronal y demás, y migración de la sustancia blanca. En seguimiento de lesiones neoplásicas, en lesiones desmielinizantes, siendo en esta el FLAIR nuestra secuencia estrella. En el estudio de columna para la evaluación de hernias, claviculopatías y compresión medular. Donde no es ideal para el diagnóstico de estenosis vascular de alto grado o disección. ¿Y esto por qué? Porque los cortes son muy amplios y entre un corte y otro puede perderse información importante. Para estos casos preferimos utilizar la angiotomografía. En resonancia mamaria la utilizamos para la evaluación de extensión de neoplasias diagnosticadas y así poder determinar multifocalidad y multicentricidad de las lesiones. También para evaluación de respuesta a terapia en pacientes ya con quimio o radioterapia, en enfermedad residual o recurrente en un paciente, en screening en pacientes con muy alto riesgo para cáncer de mama, entendiéndose esto como pacientes familiares con cáncer de mama de primer grado, pacientes con un riesgo mayor del 20%, pacientes con la mutación del gen BRCA también. También lo utilizamos para la evaluación de la integridad de los implantes, sobre todo si son implantes de silicón. La resonancia de mediastino y cardíaca la utilizamos para el diagnóstico de dolor torácico que ya ha sido investigado sin identificarse una causa, también para la evaluación de la costocondritis, para la caracterización de lesiones mediastinales que son de difícil caracterización por otros métodos de imágenes como la tomografía, para la evaluación de tejido cicatrizal en miocardio que puedan desencadenar arritmias importantes, para el estudio de cardiomiopatías infiltrativas y también para la evaluación e información de la estructura y función cardíaca. En abdomen y pelvis. En abdomen y pelvis nos ayuda a la caracterización de lesiones hepáticas benignas y malignas que pueden oscilar desde un hemangioma, un adenocarcinoma, un hepatocarcinoma, un adenoma,
una hiperplasia nodular focal. Hay muchas lesiones que se comportan muy similar, inclusive en una resonancia simple. En esa siempre contrastar. Para la evaluación de caracterización de lesiones de vías biliares, que pueden ir desde coledocolitiasis, colecistitis hasta un colangiocarcinoma. Para la evaluación de SEA del recto, para su estadiaje, tratamiento y planeamiento quirúrgico teniendo en cuenta la invasión a estructuras adyacentes. Y también para la evaluación de lesiones expansivas a nivel pélvico, dígase, a nivel de vagina y a nivel de ovario. Sumamente importante a nivel de ovario. ¿Por qué? Porque todas las lesiones se parecen. En sonografía se pueden parecer. En tomografía, la información que aporta es nula y mis colegas también están de acuerdo. O sea que siempre una resonancia para profundizar. En el área musculoesquelético, para la evaluación de lesiones expansivas óseas y determinar la infiltración de estructuras adyacentes a las mismas. Para la evaluación de lesiones infiltrativas en médula ósea y lesiones de tejido blando, dígase tendones, tejido celular subcutáneo, músculos y demás. Entonces, gadolinio, ¿cuándo contrastar? No tenerle miedo al uso medio de contraste, sumamente importante, como dijo la doctora Villalona. El medio de contraste es un agente que su función principal es realzar las lesiones ya existentes y nos ayuda a diferenciarlas. ¿Por qué? Porque cada lesión tiene un comportamiento diferente y particular tras la administración de contraste. Entonces, administrando medio de contraste podemos aportar la mayor información posible al paciente y de esta manera el médico puede tomar conductas que sean apropiadas para estos casos. ¿Cuándo contrastar? Ante las sospechas de lesiones expansivas o neoplásicas, enfermedades inflamatorias, complicaciones por causas infecciosas como son los abscesos. En resonancia de abdomen y pelvis, 90% de las ocasiones ameritan contraste. El riesgo, bueno, como todo hay riesgos. Como ya mencionó la doctora Villalona, igual que en el caso del contraste de yodado, la excreción es renal. O sea que en el caso de pacientes con nefropatía conocida, con tasa de filtración glomerular menor de 30, hay que tener cuidado, pues el contraste se acumula en el riñón ante la incapacidad de excretarse y pudiera desencadenar una fibrosis sistémica nefrogénica. No es que la produce, es que en estos pacientes en particular pudiera tener esta condición. El riesgo de anafilaxis y alergias es muy bajo, es menor de 0.3%. Entonces, ahora voy a presentar algunos casos y con ellos quiero señalar la importancia del uso de resonancia en escenarios en particular. Este primer caso es una tomografía, es de un paciente masculino, vamos a decir de 70 años, que viene con historia de hemiplegia derecha, de inicio reciente. ¿A alguien le llama la atención algo en esa tomografía? Ok, entonces el hallazgo es muy sutil y básicamente es que si lo hacemos, evaluamos de manera comparativa, nos vamos a dar cuenta que a nivel frontal izquierdo hay quizás un discreto borramiento de los surcos en esta área. ¿De acuerdo? Okay. Este mismo paciente se le realiza una resonancia magnética y vemos cómo puse la primera imagen para poder compararla. En esta topografía vemos cómo hay una importante área de restricción. Esta secuencia es difusión. Como mencioné hace un momento, la difusión es una secuencia que en minutos luego de una lesión isquémica ya está positiva. O sea, ya está hiperintensa, que es como se llama esto, o mostrando restricción. Y ahí vemos aquí claramente que hay una importante área de restricción a nivel frontal cortical. Esto realmente cualquier persona pudiera ver en ese sentido. Pero que hay otro hallazgo también, es que hay una segunda área de restricción a nivel periventricular derecho. Esa sí no la íbamos a ver de ninguna manera en la tomografía, pero sí, ese es un impacto lacunar también. Vamos a un segundo caso. Vamos a decir que es un paciente masculino de 60 años que viene con historia de cefalia persistente desde hace 2 meses. ¿Le llama algo la atención? ¿Sí? Ok. Entonces, en esta es una tomografía. La primera es esa es contrastada. Vamos a ver que hay una lesión a nivel frontal. Es una lesión mal delimitada. Realmente
no estamos muy claros de qué es lo que está pasando, pero entendemos que es una lesión expansiva porque vemos que es aparentemente infiltrativa, ¿verdad? Entonces la misma está colapsando el ventrículo lateral izquierdo, vemos aquí, y está desviando la línea media. Bien, a este mismo paciente se le realiza una resonancia y tenemos dos imágenes. La primera es un flare. Entonces en este flare, el flare, como dije, es importante para ver edema, líquido, sustancia blanca también. Entonces, vemos esta lesión con esta importante área de edema vasogénico, vemos lo que ya habíamos visto en la tomografía, que es el colapso del ventrículo lateral y también la desviación de la línea media. La segunda imagen es un T1 con contraste FAT-SAT, o sea, con saturación grasa. Y vemos cómo aquí se delimita mejor la lesión infiltrativa, que es esta. Vemos cómo hay una captación aquí, importante, de medio de contraste, de manera heterogénea. Con esta imagen nosotros podemos estar más tranquilos y seguros de decir, sí, es una lesión neoplástica que está ocasionando el cuadro clínico del paciente. Entonces, ese es otro caso. Es una paciente femenina de 22 años que acude al centro a un chequeo rutinario y se realiza una sonografía abdominal. Ese es el hígado y vemos esta lesión nodular, hipericogénica, bien delimitada, pudiéramos decir diferenciales, no sé, quizá un hemangioma, que no ocurre en primer lugar. Y decimos, bueno, pero vamos a profundizar en esto y vamos a hacer una tomografía contrastada. Se realiza tomografía, la primera imagen es un corte axial, este es el hígado también, lóbulo hepático derecho. El contraste en esta imagen tiene una fase arterial y vemos cómo hay una captación intensa por parte de la lesión y vemos áreas hipodensas que son compatibles con áreas de contenido graso. La segunda imagen es la misma paciente, pero es en un tiempo portal y vemos cómo la imagen se vuelve más isodensa, pudiéramos decir lavado o washout, en relación a la primera imagen. Ahí pudiéramos tener una sospecha diagnóstica. Quizás quisiéramos profundizar un poquito más con una resonancia, pero pudiéramos tener algunas dos diferenciales a este momento. Bien. Pero bueno, quisimos profundizar un poco más y le hicimos una resonancia a la misma paciente. La primera imagen es un T1 simple y vemos cómo hay una lesión nodular bien delimitada en el lóbulo hepático derecho. Hizo intensa en relación al parénquima hepático adyacente y muestra esas áreas hipointensas. Aquí pudiéramos decir, bueno, esas áreas hipointensas pudieran corresponder a contenido graso. Perfecto. Pero, ya que tenemos disponible, como dije, Dual Echo, que es una secuencia que es especialista en determinación de grasa micro y macroscópica, lo ponemos en nuestro protocolo y decimos, vamos a hacer un Dual Echo para ver qué tanto contenido graso tiene esta lesión. Y esa es la segunda imagen, es un Dual Echo y vemos cómo hay importante caída de la señal por parte de esta lesión en Dual Echo, en la segunda fase que está out phase o fuera de fase. Toda esa área hipointensa es correspondiente a contenido graso. Y vemos también cómo persisten las áreas hiperintensas en la lesión. La tercera imagen es un T1, FAT-SAT, y vemos cómo la lesión igual es bien delimitada, centro hipointensa, y nos llama la atención estas áreas que son hiperintensas, que corresponden a áreas de contenido hemático, o sea que ya tiene grasa y tiene sangre también. Pero, como todo, como dijimos, sobre todo para caracterización de lesiones hepáticas, contrastamos, siempre contrastamos. Y realizamos, inyectamos medio de contraste y realizamos tres fases diferentes. Una fase arterial, una fase venosa temprana y una fase venosa tardía. En la fase arterial vemos la lesión, bueno, sí, realza de manera heterogénea y persisten las áreas de contenido hemático que son hiperintensas. En la segunda fase venosa temprana, vemos como la lesión capta aún más y sigue siendo heterogénea con las características que habíamos descrito anteriormente. Y nuestra clave es en la tercera imagen, que es en la fase venosa tardía, en el que vemos que la lesión tiene un lavado que es importante. Esta lesión resultó ser un adenoma, pero como vimos desde la sonografía hasta ahora nuestro diagnóstico ha variado. Inicialmente fue hemangioma, adenoma, hiperplasia nodular focal y ya aquí tenemos con certeza el diagnóstico y el paciente puede estar tranquilo. Okay. Este caso es de un pediátrico de 4 años, se realiza una radiografía de tórax que va a la emergencia porque tiene tos. Y evidenciamos esta lesión
mediastinal para iliar izquierda, bien delimitada. Nos llama la atención y decimos, bueno, queremos profundizar en este hallazgo. Vamos a hacer una resonancia. Se realiza la resonancia. La primera imagen, perdón, la segunda imagen, la del medio, es un T2 y vemos que esta lesión es hiperintensa, es pericárdica, bien delimitada, con características quísticas. En la tercera imagen, aplicamos medio de contraste, vemos que la misma no realza y aquí ya tenemos la certeza, es un quiste pericárdico. Bien. Okay. Seguimos al último caso para que no me pongan la música de nuevo. Y esta es una paciente joven también que acude a su chequeo rutinario, se realiza una sonografía pélvica suprapúbica. Esa es una imagen representativa en un corte axial. Entonces vemos la cavidad uterina aquí delante y nos llama la atención espacio retrouterino, un área hiperecogénica mal delimitada, asociada a áreas de aparente aspecto cálcico que producen sombra acústica posterior. Y decimos, bueno, es una lesión retrouterina sumamente inespecífica al momento. ¿Qué hacemos con eso? Como dijimos, la tomografía en la evaluación de pelvis no existe, no es una opción. Vamos a resonancia, ¿ok? Entonces, esta es la misma paciente y esas son las resonancias que se realizó. La primera imagen es un T2 en un corte sagital y vemos esta gran lesión retrouterina. Vemos que tiene áreas de aspecto líquido, áreas aparentemente de aspecto graso, heterogénea. Seguimos indagando con el resto de las secuencias. La segunda imagen es la misma, o sea, es un corte axial en un T1 y vemos como sí, definitivamente esto es grasa. Esta imagen que está aquí con esas lesiones nodulares, esta y esta mal delimitadas, que son hiperintensas contenido grasa. La tercera imagen es un T1 pero faxal y vemos cómo esta área que era hiperintensa en la segunda imagen ahora es hipointensa, o sea que sí, ahí confirmamos, sí, es contenido graso y ya vamos pensando, lesión ovárica, paciente joven, contenido graso, con esos nódulos que vamos pensando. Okay. La última la contrastamos y vemos que hay un realce heterogéneo y demás. Esta paciente resultó tener un teratoma. Esa paciente fue llevada a cirugía y fue extirpada esta lesión. Inicialmente por la sonografía no podíamos certificarlo. Por tomografía iba a ser difícil también. Pero con esa resonancia ya tenemos el diagnóstico hecho. Bien. Entonces, en cuanto a las conclusiones, proporcionar el historial clínico eleva las posibilidades de un diagnóstico adecuado y certero para su paciente. Considerar el uso medio de contraste para mejorar la caracterización de las lesiones. Como dijimos, más del 70% de las resonancias de abdomen y pelvis ameritan medio de contraste. Ante la duda, indíquelo o llama a su radiólogo de confianza y pídale su opinión. Ningún método diagnóstico es absolutamente superior a otro, por más sofisticado que sea. Todo va a depender del contexto clínico del paciente y cuál sea la necesidad. Por último, un reconocimiento especial a nuestros técnicos, que son la cara del departamento y los que hacen todo esto posible. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Margaret García, egresada de especialidad de imagenología de CEDIMAD. Se desempeña actualmente como coordinadora de la unidad de resonancia magnética del IRMIE. Continuamos.